Hola, ¿qué tal? Bienvenidos de nuevo a todos los que estáis ahí oyéndonos solamente o viéndonos en el canal de YouTube. Estamos de nuevo aquí en Apuntes de Psicología Consciente con Marian Ponte y quizá porque la actualidad manda, hemos decidido esta vez hacer uno de esos episodios a los que llamamos Humanamente, donde reflexionamos desde la psicología consciente, pero de situaciones que están quizás pues, a la orden del día, ¿no? En plena actualidad. Y a pesar de que nos llamamos en este apartado Humanamente, hoy vamos a hablar justo de lo contrario, de esa sensación que vamos teniendo Marian y yo y que yo creo que no somos los únicos que vamos teniendo, de la deshumanización que se va dando y cómo la conciencia, la psicología consciente puede hacer algo o no. Así que bueno, sin dejar pasar ni un segundo más, voy a saludar los que estáis ahí en YouTube, ya la veis, a Marian Ponte. Marian, bienvenida, buenas tardes. Hola Luis, bienvenido tú también. Eso es, muchas gracias por tenerme aquí en tu espacio de nuevo. Y como decía un poco en esa pequeña introducción, ¿qué percibes tú? Para que tengamos tu perspectiva, ¿no? ¿Qué percibes tú, que además ahora estás de viaje en una gran ciudad, estás pudiendo observar un poco los cambios, ¿no? Cuando uno llega a un sitio que hace tiempo que no está, quizá percibe más las situaciones que cuando las está viviendo día a día en su misma localización, ¿no? Sobre esta sensación creciente de deshumanización de la sociedad, ¿cómo lo estás tú recibiendo ahí? Pues mira, este matiz que haces sí es importante, porque yo he venido a Barcelona, que hacía pues mucho tiempo que no venía, y las 3 o 4 veces que he salido he visto cosas violentas, cosa que me ha sorprendido mucho, ¿no? Desde personas hablando solas en la calle, a una persona estar gritando, cuando he ido a una tienda a decirme que cierran la tienda por miedo a la violencia, cuando he ido a un restaurante la persona a explicarme que hace 30 años que vivía aquí, pero que está viendo pues muchísimas situaciones violentas que le están afectando, desde enfrente en un barrio que está bien, ¿no? Pues robarle el móvil enfrente del restaurante, cosas así están sucediendo. Yeah. Y yo creo que hay varias cosas. Hay una cosa que yo llevo años viendo, que yo le llamo el rol del espectador, donde vamos viendo injusticias, vamos dándonos cuenta que están, pero estamos ahí como mirándolas. Simplemente no hacemos nada, ni reflexionamos, y además como en ese momento esas injusticias, entre comillas, es como si no fueran con nosotros, pues ahí estamos. Entonces vamos sumando en esa colectividad, donde en el fondo es un ausentarse como el colectivo social, y como no tomamos iniciativas y tampoco cohesionamos esfuerzos, pues hemos estado dando paso a que la violencia forme parte de nuestra humanidad, de esta relación. Entonces eso va sumando aspectos donde hay intereses económicos, porque como bien sabes estamos muy manejados por temas económicos. Esto también hace que muchas veces pues, se vayan imponiendo los objetivos de unos cuantos a costa de una sociedad donde va perdiendo privilegios, claro, donde se va ausentando, y que a largo plazo todos estos recortes, todas estas situaciones donde estamos validando, porque no olvidemos que también nosotros el no hacer también es hacer. Exacto. Está generando que la violencia sea una moneda de intercambio, o que tengamos que estar crispados para querer cambiar cosas, o que las personas se tengan que poner violentas. Incluso hasta cuando hablas por teléfono o pides alguna cosa, lo que es sorprendente es que prácticamente interactúas con máquinas. Yeah. Yo, por ejemplo, cada vez que hablo me tengo que tirar un montón de tiempo con opciones que a veces no se me pone ni un ser humano. Sí, sí. Y a veces hay cosas que las tienes que consultar o matizar, ¿no? O vas a una tienda, ahora se está imponiendo pagar con máquinas. Ya las personas no tocan dinero. Y así un montón de cosas que vas viendo a lo largo del tiempo y que te das cuenta que es lo justito y de alguna manera no te invita a que te sientas parte de una sociedad. Ya.
Y eso, perdón, disculpa, ¿no? Te decía, y ese rol del espectador, claro, yo entiendo que nace cuando está ocurriendo algo y no lo siento lo suficientemente cercano como para involucrarme, ¿no? Y voy cada vez tomando más ese rol de, bueno, mientras no me roben a mí, mientras no me golpeen a mí, mientras... eso nace porque en algún momento hemos estado perdiendo la sensación de comunidad, ¿no? O sea, si yo siento que a mi vecino justo de al lado le roban algo y eso a mí no me influye, es porque yo no siento la comunidad, ¿no? Yo no me siento familia, por decirlo así, de mi vecino, ¿no? Y yo recuerdo cuando yo tenía, no sé, 8 o 10 años, que prácticamente toda la calle donde yo vivía compartía las noches de verano calurosas en la calle, todo el mundo se ayudaba, todo el mundo se intercambiaba comida o alimentos o ayuda, ¿no? En momentos quizás con muchas más carencias que ahora, mucha más precariedad que ahora. Es algo natural que si es que coincides conmigo en que estamos perdiendo ese sentido de comunidad, o de alguna forma tú sientes que voluntaria o involuntariamente nos están llevando hacia ahí. Yo pienso que están las dos cosas, ¿no? Por un lado, en el momento que tú comentas, antes había una tendencia a valorar mucho lo que era la familia, lo que eran los vecinos y lo que era la sociedad. Por lo tanto, sí que tiene que ver con un sistema de valores. La pregunta es cómo es que se está rompiendo el tejido social. Eso es. Cómo es que cada vez hay menos ayudas. Cómo es que se valida la violencia, incluso en los medios de comunicación. Porque, claro, los medios de comunicación no dan datos, dan opiniones y dan situaciones que generan pánico, generan indefensión y generan miedos. Entonces, ¿qué pasa? Que tú ya no te puedes forjar una opinión bajo el miedo y bajo una repetición de miedo donde prácticamente los datos que se te dan están filtrados con negatividad. También nos tendríamos que preguntar cómo es que tenemos la tele enchufada, cómo es que vemos ese tipo de noticias que no tienen ningún tipo de bienestar, que no son útiles, que no son bondadosos y que no generan un crecimiento ni una reflexión. Porque si tú me dices, mira, te pongo un tipo de datos que sirven un poco para que tú disciernas. Y entonces desde el discernimiento te creas una capacidad crítica. Pero es que no generan capacidad crítica, generan una merma en cuanto a la parte cognitiva o en la parte de reflexión, de razonamiento, para entendernos, que al mismo tiempo se va llenando de una vida ausente donde cada vez hay más que rellenar los huecos con consumismo y cada vez hay más programas de mirar la vida de los demás. Eso también está hablando como sociedad, que no tenemos una vida propia, que no tenemos una vida de tejido social y que tampoco dedicamos nuestro tiempo a causas que sean justas, prósperas, bondadosas y que sirva para el bien de todos. ¿Y qué hace son que...? reflexiones que tenemos que entender. Sí, yo coincido totalmente, por eso te continuaba rápido, porque es algún tipo de adicción en cierta medida, ¿no? Que hace que nos, como tú decías, ¿no? Muchas personas se mantengan adictos a estar continuamente escuchando eso que no es información, que es opinión, y además de unas noticias que en general pues o exponen a otras personas o están continuamente generándonos un estado de miedo y de ansiedad hacia la catástrofe que parece que siempre venden alrededor, ¿no? Y sin embargo, mucha gente sigue ahí con el televisor puesto escuchando eso día tras día. Claro, eso también tiene que ver con el adoctrinamiento, porque si tú tienes ¿no? una sociedad donde no puede reflexionar y donde no puede discernir, es más fácilmente manipulable. Entonces es mucho más fácil que se enferme, por ejemplo, se vuelva consumidora de fármacos, o de alguna manera, pues si hay elecciones, pues voten porque están en la miseria y porque consideran que eso les es de ayuda, pero no tienen la sensación de autonomía ni de que puedan intervenir para cambiar el mundo, que de alguna manera se den más abusos en el mundo laboral. De hecho, no hay semanas que la gente no me hable de los abusos laborales. También nos tenemos que preguntar por qué 100 años de lucha, ¿no? de muchas personas para que tuviéramos unos derechos a nivel laboral, en tan poco tiempo se han destruido. Y está generando que muchas personas estén
en la miseria del sueldo, donde están pagando el triple y donde están cobrando una miseria que no les llega a final de mes, que están subsistiendo con lo mismo y que de alguna manera eso también te hace estar en un estado de supervivencia. Entonces, cuando tú llevas una sociedad a un estado de supervivencia, si ya costaba discernir, si ya era difícil manejar la vida y las dificultades que van surgiendo, eso se extrema. Claro, entonces al sumarse la pillería, al sumarse la supervivencia y al no contribuir las políticas sociales con las ayudas auténticas y con los objetivos que generan una sociedad saludable, lo que hacemos es acumular situaciones de sobrecarga, de trauma, de estrés, y date cuenta que por eso hablábamos en el otro programa cómo estaba aumentando el índice de suicidios. Yo creo que he olvidado la cifra, porque hoy la he vuelto a mirar y se me ha vuelto a olvidar de lo escandaloso que es la cifra del aumento de muertes y suicidios que estamos teniendo en estos años. Y a pesar de todo eso, no hay reacción, ¿no? Quiero decir, es como la historia que cuentas, ¿no? Tú habitualmente, de la rana, ¿no? En la olla que ponen al fuego y que se va subiendo la temperatura y al final cuando se da cuenta la rana ya está demasiado caliente y muere ahí, ¿no? No es capaz de saltar porque es todo tan progresivo y socialmente, a pesar de que aquí cada vez más vemos también por otro lado que hay personas buscando este camino de la conciencia, salir de ahí, quizá todavía se hace de una forma muy individual, ¿no? No hay un colectivo que reaccione como tal, ¿no? ante este camino hacia el que nos vamos o nos van, ¿no? dirigiendo. Claro, porque aquí hemos de pensar como colectivo, porque la injusticia se está dando a nivel social, donde se está minando la moral de la gente y donde las personas cada vez se sienten menos partícipes de una sociedad. Eso lo que está significando es que si yo no puedo ver al vecino y no puedo ver lo que está pasando alrededor mío y tampoco alrededor del mundo, porque el mundo también es un reflejo de qué está pasando a nivel mundial, entonces estamos viendo que muchas veces no reaccionamos hasta que las cosas no presionan con un nivel fuerte. Entonces no tenemos que llegar a niveles de presión para actuar. Entonces hay un ralentizarse, evidentemente. ¿Por qué nos hemos ralentizado? Porque estos 2 años, y ya viene de antes, estos 2 años han sido como un refuerzo, ¿sí? Estos 2 años con todo lo que ha pasado y con todos los miedos provocados, eso ha hecho que muchas personas, evidentemente, la capacidad analítica del cerebro se merme. Porque cuando estamos en estado de pánico, nuestro cerebro y nuestra parte frontal no vive igual, estamos sobreactivados. Estamos con miedo a que nos pase algo, estamos con miedo a morirnos, también pues a dañar a otros, y todo eso, que también es un estimulante a la culpa, ha generado que haya incluso muchos trastornos obsesivos compulsivos. Yo me he encontrado como psicóloga personas con trastornos obsesivos compulsivos. Yo no había tenido tanta demanda de escuchar a personas que estaban pues con esto, ¿no? Esto está claro. Que aquí pues ha habido una presión y tampoco se ha permitido después una reparación, una normalidad. Fíjate que muchos suicidios adolescentes empezaron hace 1 año, donde de alguna manera tampoco se les dio una adaptación. Muchas cosas se hicieron sin contacto social. Entonces el contacto social y la facilidad de mirarnos a los ojos, darnos abrazos, somos seres sociales. Eso también hay que tenerlo en cuenta. Entonces yo considero que muchas cosas a nivel psicológico y a nivel sanitario no se han tenido en cuenta. Claro. Hoy leía que en este año pasado los servicios profesionales que más han crecido en España al 20%, 18 y pico por ciento, eran los de psicología. Es decir, se ha demandado como nunca la atención psicológica, ¿no? Que por otro lado, y con todo el respeto que le tengo a esa profesión, ¿no? Hay líneas de actuación en el área de la psicología que muchas veces, como tú bien sabes, tampoco te abren hacia ese espacio consciente, digamos, desde el que pues entendemos que se puede alcanzar esa plenitud, ¿no? Sino que muchas veces todo se queda, digamos, en un trabajo más de mental, ¿no? Sin esa parte espiritual, energética que tú comentas tantas veces.
aunque bienvenido sea, al menos, ¿no? Que empiecen por ahí. Mira, lo que es importante es que, y eso puede generar mucha impotencia también, incluso a los psicólogos, ¿no? Cuando tienes que hacer de apagafuegos. Ya. Cuando tienes que hacer de apagafuegos es una crisis tras otra crisis, y al final muchas veces no puedes entrar en el mundo conciencial porque primero es estabilizar, ¿sí? Claro, claro. Si el entorno no está estabilizado, tú estás sintiendo una especie de presión, que estos años han habido mucho tipo de presiones, muchas marginalidades a muchos niveles, que hace que estas personas pues lo que quieran es de alguna manera pertenecer. Pero cuando estás no sociabilizándote, cuando hay un montón de creencias y de presiones y al mismo tiempo la sociedad tampoco está respondiendo y también de alguna manera hay un letargo y el haber vivido muy encerrados, esto ha sido como una especie de reprogramación sectaria. Yeah. Aunque te parezca un poco fuerte lo que digo, ¿no? Entonces ha sido como una hipnosis colectiva que muchas veces lo que ha facilitado es que hay una psicosis social. Entonces, parte de lo que estamos hablando y que yo haya escrito abuso, manipulación y narcisismo no es casual, sino que llevo años analizando todo esto. Las psicopatías están aumentando, pero que también es cierto que vamos apagando fragmentos internos, nos vamos amoldando a la mala calidad de vida y no nos podemos reflexionar. Esto es lo que quiero yo vivir para mí, para los míos, esto es lo que quiero yo para una sociedad. Y es más, si hay personas que están sufriendo y yo tengo una predisposición a poder tener tiempo, a poder facilitar la vida de otros, hay algo que se puede hacer que sea útil, se puede formar algún tejido social, hay alguna cosa que pudiera ayudar, por ejemplo, a estos jóvenes, se podría hacer algún tipo de programas que se pudiera pedir o que se pudiera hacer ya desde las mismas redes sociales, por ejemplo, hacer huertos ecológicos, hacer intercambio de cosas. Pues yo te doy un objeto, tú me das otro, y que empezáramos a utilizar cosas que ya no van con el dinero, son trueques de toda la vida. Los trueques han funcionado en muchísimas épocas. Yo creo que estamos en época de trueques también, de ver cómo podemos unos a los otros, que no todo medie el dinero, porque eso también puede facilitar que uno tenga la esperanza de volver a la solidaridad y que no tengan que estar tan preocupados por el tema económico o por si pierden trabajos mediocres, que están trabajando 14 horas y que están declarando 8 y esas horas están sin pagar. Estamos a estos niveles. Sí, sí, y de alguna forma es grave. Esa vuelta al trueque, que parece que es un paso atrás en cuanto a, bueno, hoy en día que prácticamente ya no usamos casi ni el dinero físico, que es hacia donde nos quieren llevar también, lógicamente, porque todo eso implica más control hacia la masa, hacia nosotros, ¿no? Y ojo, porque parece muchas veces que el mensaje, y paro aquí mi reflexión, parece que el mensaje es muy antisistema sin más, pero es que yo creo que es que hacia donde va el sistema es anticonsciencia. Entonces, si nos intentan alejar de la conciencia, por eso tendremos que ir contra ese sistema, ¿no? Si fuera un sistema pro conciencia, pues estaríamos hablando maravillas de lo que está pasando alrededor, ¿no? De que los estados se empeñan en generar grupos, de que están haciendo equipos de trabajo para mejorar la conciencia desde los jóvenes, que están promoviendo la solidaridad y el intercambio, pero como justo sentimos que hacen lo contrario. Pero no solo eso, sino que es que percibimos que es que está pasando, o sea, es que pues tenemos que mostrarlo aquí. Hay cosas que son evidentes y son datos, o sea, ya no tiene que ver con ser antisistema o no, tiene que ser ya una reflexión de cómo podemos mejorar. Mira, lo que está claro es que cada vez hay más control y que es cierto que yo he tenido problemas hasta para sacar dinero del banco o para pedir mi dinero. Bancos cerrados, tienes que pedir cita, quiero decir, esto no es lógico, ¿sí? Entonces, si vamos hacia el dinero no físico y la gente no lo usa, va a tener consecuencias. Por ejemplo, pueden darse sistemas de crédito social. Que te digan, mira, has gastado mucho a nivel ecológico, no estás contribuyendo al planeta, pues ahora no puedes comprar de esta otra cosa. Ahora resulta que estás restringido en comprar estos productos porque has comprado muchos. O ahora resulta que has incumplido alguna norma y se te bloquea la cuenta porque todo es digital. No tienes margen de maniobra. Entonces, dado que los estados también pueden dedicarse a provocar problemas que después pretenden salvar o generar soluciones que representan, que están ayudando
pero que no vemos que en la base ha sido provocado por una mala gestión, lo podemos percibir como una ayuda, pero no deja de ser una falsedad por la falta de discernimiento y reflexión. Entonces, estos programas que estamos haciendo es una invitación no a ser anti nada, sino a ser humanos. Exacto. Por eso se llama humanamente. Tal cual, ¿no? Yo creo que al final, cuando uno traza un camino, es normal que lo que justo se opone a ese camino, ¿no? Pues se enfrente, digamos, conceptualmente. Pero hay mucha diferencia en cómo abordas tú el inicio de ese camino. Si lo haces marcando tu camino, sin más, aunque luego se oponga a otras cosas, o si lo haces ya de entrada tratando de oponerte, sin más. Porque si tú te opones sin más, en el fondo no llevas una conciencia de lo que tú quieres, solo de lo que no quieres, que no está mal, pero que no indica que todo eso parte de una visión clara, ¿no? De lo que quiero, de dónde quiero llegar, ¿no? Yo por ir terminando este apartado, que estamos ahí en los 20 minutos aproximados que siempre intentamos tener para que no se nos hagan muy largos, ¿qué podemos sugerir, ¿no? Que siempre al final, ¿no? Cómo nos quedamos no solo en positivo, sino en proactivo, ¿no? ¿Qué podemos sugerir para cambiar esta dinámica? Porque yo me siento muchas veces muy pequeño para poder cambiar, y al final acabas rindiéndote, ¿no? Y no rindiéndote a la conciencia, sino rindiéndote al sistema y diciendo, bueno, pues cuidaré de los míos, pero es que los míos son muy poquitos, ¿no? Y eso lo que hace es separarte de los demás. Claro, y eso vamos haciendo cada vez más brechas y donde cada vez es más difícil eso encontrar un mundo con esperanza, ¿no? No se trata de generar desesperanza. Mira, una de las cosas importantes es empezar a generar objetivos pequeños, como por ejemplo, voy a dedicarme solamente a mirar tales programas de la televisión que tengan una finalidad útil y que me sirvan a mí para enriquecerme o para algo agradable. Pero claro, si vivimos todo para distraernos, también significa que nos distraemos de ver cómo está el mundo y también tomar responsabilidad. Empezar a coger hábitos que teníamos, como desde, por ejemplo, la lectura, o cosas de reflexión o actividades grupales o cosas que invitasen un poco a la diversión y a la colaboración. Entonces tenemos que marcar objetivos de qué podemos hacer en relación a los demás y qué hábitos eran saludables que hemos dejado de tener, porque yo me he encontrado muchas personas que se dedican para distraerse, pues a lo mejor ver todo el fin de semana series de Netflix, y yo no digo que las series de Netflix no tengan riqueza, pero como todo es un tema de uso. Pero si solo te dedicas a ver series de Netflix, lo que estás haciendo es una relación adictiva con la vida y donde tú te quitas de medio. Entonces, cuando estamos hablando de conciencia, se trata de que tú dirijas tu vida, observes tu sentir y seas proactivo con tu responsabilidad de darte salud y buscar desde ahí un discernimiento y una capacidad para ver, para observar, para experimentar, y siendo tú quien está observando y quien está viviendo eso, tome las decisiones de forma consciente, y todo lo que haga sea bajo una decisión, no sea bajo una inercia donde me dejo llevar porque estoy cansado o cansada y como no tengo tiempo a nada, lo que hago es ponerme algo o hacer algo que no me haga pensar. Cuando llegamos a eso es que no vamos bien. Y si vivimos en una sociedad donde los niveles de estrés cada vez están más altos, es que nos tenemos que empezar a plantear si este modelo esclavista forma parte de lo que queremos. Y además se añade que cada vez pagamos más para todo. Claro. Por ejemplo, si a ti te quieren ceder algo, resulta que tienes que pagar un impuesto por algo que ya han pagado. O sea, que llegamos a un nivel de absurdidad que estamos perdiendo el baremo y el sentido común. Entonces yo lo que invito es a recuperar el sentido común, a volver a tratar grupos, personas, comidas, juntos, actividades, salidas, y socializarnos de nuevo para ir generando grupos donde se pueda vivir la solidaridad y el compromiso, porque hemos estado perdiendo la capacidad de comprometernos con las relaciones, con el mundo y con nosotros mismos desde nuestra propia responsabilidad. Cuando eso no está, claro que van a haber brechas, y eso sería un poco la invitación. Está muy bien, porque a mí lo que me llega de tus palabras en el fondo tiene mucho sentido con todo lo que decimos aquí, porque al final lo que yo recibo es: toma el camino de la conciencia,
empieza a hacer pequeñas cosas que te van a ir aportando un estado de conciencia de ti, de no evadirte, sino de estar ahí contigo mismo, de nutrirte, de tal. Y de ahí ya irás generando la base para poder hacer el siguiente paso, que a lo mejor ya tiene que ver más pues, con crear lazos sociales, o sea, es un proceso ahí expansivo que nace, pues como muchas veces hemos dicho en estos apuntes de psicología consciente, desde tú mismo, desde tu interior, e ir sacando ese estado de conciencia. Claro, porque también hay otra cosa importante, la escucha y el trabajo interior. Cuando no hay silencio ni espacio para ti, va a ser muy difícil hacer cambios y ver. Entonces, una de las situaciones es darse ese espacio y también buscar la manera de trabajarse. Muy bien, muy bien. Pues bueno, yo creo que le hemos dado un repaso, ¿no?, a lo que están muchas personas viviendo de la actualidad, pero lo hemos tamizado, ¿no?, desde esa perspectiva de la conciencia, de cómo se puede tomar acción. Y yo creo que es mucho más sencillo y mucho más ilusionante cuando podemos entender que podemos empezar a hacer algo desde ya, desde el minuto siguiente, si tomo el compromiso de empezar a trabajarme ya desde el minuto siguiente en cuanto a esas pequeñas cosas que nos hacen más conscientes. Así que espero que eso sea un enfoque optimista, un enfoque de compromiso personal y que ayude a todos los que nos estén oyendo. No sé si quieres añadir algo más, Marian, para terminar hoy en tu espacio. Creo que hemos dicho las cosas importantes, pero yo sí es verdad que le doy muchísimo valor a que las personas se trabajen, se escuchen y de alguna manera elaboren todo lo que está atascado, todos los duelos que nos han hecho, y desde ahí se den cuenta de por qué a veces les cuesta contribuir, porque a veces hay parálisis, trabajarse los miedos, porque sin eso la contribución es altamente difícil. Muy bien, pues bueno, para trabajarse y para ese compromiso se puede empezar por estos vídeos, estos podcasts, pero también por centenares de contenidos que tienes ahí disponibles en marianponte.com y por todo lo que vendrá, tus libros, en fin. Yo les animo a todos a que tengan esa referencia también para acompañarles en el camino. Y dentro de muy poco pues estaremos con otro episodio más acompañándoles. Así que muchísimas gracias de nuevo, Marian, y gracias a todos los que nos han estado escuchando. Un saludo, Marian. Muchísimas gracias, Luis. Muchísimas gracias. Hasta la siguiente. De verdad.